uno de los tópicos más recurrentes en los antiguos tratados y libros sobre criminología, y por cierto también en los de literatura, es si efectivamente un sujeto es capaz de cometer el crimen perfecto. Este se podría definir como un acto delictivo grave, como por ejemplo un asesinato, en el cual el autor consigue despistar a la policía y no logra ser identificado. Para llevarlo a cabo, se debe tener en cuenta un sinnúmero de factores como la planificación, la elección de la víctima, la escena, la coartada, el arma homicida, los posibles testigos y la eliminación de pruebas, entre otros. Muchos piensan que asesinos como Jack el Destripador o el Zodiaco cometieron crímenes perfectos porque nunca fueron atrapados, pero no es así. Ambos dejaron un reguero de cadáveres y de pistas, y en el caso del Zodiaco, incluso 2 de sus víctimas consiguieron sobrevivir a los ataques. Si no fueron identificados y detenidos en su momento, fue gracias a que las pesquisas policiales fueron poco rigurosas. No se contaba con demasiados avances tecnológicos para llevar a cabo una investigación competente, y claro, contaron con una enorme cuota de fortuna. Si existe una víctima de asesinato, entonces existe un asesino. Eso lleva a las autoridades a buscar al victimario y por ende, este tendrá que estar atento para evitar ser descubierto. Pero entonces, ¿qué ocurre si no hay un cadáver? Un viejo principio judicial aseguraba que sin un cuerpo no hay delito, y en esto se basaron algunos individuos para la planificación de sus crímenes, a pesar de que deshacerse de un cuerpo supone un problema considerable. La descomposición del cadáver comienza en el momento de la muerte, lo que implica la secreción de líquidos y olores putrefactos que pueden delatar su presencia. El rigor mortis, que puede manifestarse al cabo de unas 3 horas después del deceso, también complica la manipulación del cuerpo en caso de que el asesino intente trasladarlo de un lugar a otro. Ocultar un bulto del tamaño de un adulto promedio es otro inconveniente a considerar. A lo largo de la historia existen registros desconcertantes de hasta qué punto ha podido llegar la imaginación humana para resolver este dilema, que en la práctica resulta tremendamente complejo. Uno de los casos más icónicos es el del inglés John George Haigh, que en la década de los 40 cometió una serie de crímenes y se deshizo de sus víctimas de una forma particularmente horrorosa. Olive Durand-Deacon era una viuda de 69 años que vivía en el Hotel Onslow Court en Queen's Gate, Kensington, uno de los principales barrios de Londres. El viernes 18 de febrero de 1949, la mujer salió del recinto poco después del mediodía. Solía recorrer la ciudad para comprar ropa y joyas poco ostentosas, o bien reunirse a tomar el té con alguna de sus amistades, pero aquella noche no regresó a su habitación. Era una mujer rutinaria que residía en el hotel desde 1942 y resultaba sospechoso que no anunciara su salida. Al día siguiente, una de las residentes del hotel, llamada Clarence Lane, se disponía a almorzar cuando un sujeto se acercó a su mesa. Se trataba de John Haigh, de 39 años, otro de los inquilinos, el cual le preguntó por la señora Durand-Deacon. Clarence era muy amiga de la anciana y encontraba extraño que ésta no hubiese avisado que se iba a ausentar durante tantas horas. Sabía que el día anterior debía juntarse con Haigh para una reunión de negocios, pero éste le dijo que la esperó durante 1 hora en el lugar acordado y la mujer no apareció. La mañana del domingo 20 de febrero,
Haig nuevamente se acercó a Clarence Lane preguntando por su amiga, pero ésta aún no había regresado. Clarence le dijo al hombre que planeaba ir a hacer la denuncia a la policía y este se ofreció cortésmente a acompañarla en su vehículo. Ambos se presentaron en la comisaría esa misma tarde y la desaparición comenzó a ser investigada por el Scotland Yard. Sin embargo, algo llamó la atención de los agentes. El sujeto que hizo la denuncia, John Haig, parecía demasiado ansioso por colaborar con la investigación. Gracias a sus mismas declaraciones y las de Clarence Lane, sabían que el 18 de febrero Olive Durand-Deacon debía juntarse con él para discutir un supuesto negocio de manufactura de uñas postizas que la mujer había ideado. Inglaterra no estaba atravesando una buena situación económica tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que formaron parte del bando vencedor, su poderío se vio mermado y dejó de ser una potencia internacional, quedando a la sombra de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El dinero escaseaba y se utilizaba principalmente para las necesidades básicas. Que un hombre como Haig, el cual aseguraba ser un empresario, se viera interesado en invertir en un negocio relacionado a la manufactura de uñas postizas también resultaba algo sospechoso. Haig sería visitado por la policía el lunes 21 de febrero en el Hotel Onslow Court y este lo recibió de forma cordial e intentó ayudar con las pesquisas. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Olive Durand-Deacon fue difundida por un par de periódicos locales, sin embargo no llamó demasiado la atención, pues este tipo de casos eran relativamente comunes por aquella época en toda Europa. El jueves 24 de febrero, Haig nuevamente sería interrogado, esta vez por la agente Alexandra Lambourne, pero más allá de demostrar sus ánimos por colaborar, sus declaraciones no fueron de mucha ayuda. Ese mismo día, Lambourne entregó un informe a sus superiores en el cual expresaba que no le gustaba la actitud de Haig. Creía que se estaba riendo de ella y que ocultaba algo bajo la fachada de alguien encantador, persuasivo y educado. Esta era justamente la misma sensación que muchos de los policías llegaron a sentir cuando lo entrevistaron y se decidió revisar sus antecedentes. Se pudo descubrir que John Haig era en realidad un ladrón y estafador de poca monta que había estado en prisión en 3 ocasiones y no un importante hombre de negocios como él mismo había asegurado. Si bien Haig vivía desde hacía un tiempo en el Hotel Onslow Court, los agentes averiguaron que además utilizaba un almacén de 2 pisos en Giles Yard, cerca de Leopold Road, para realizar supuestos trabajos experimentales. Decidieron investigar el lugar el día 26 de febrero y encontraron una serie de pistas que resultarían cruciales para la investigación. El verdadero dueño del inmueble, Edward Jones, gerente de una pequeña empresa de ingeniería y quien le facilitaba las llaves del recinto a Haig, con quien tenía una sociedad, les permitió el acceso a los detectives Heslin y Appleton, quienes en un principio no vieron nada extraño. Se trataba de un lugar sucio que aparentemente estaba siendo utilizado como bodega de productos químicos, botes de pintura, botellas de vidrio vacías, latas de aceite, piezas de acero y viejas herramientas en desuso. También había enormes contenedores industriales que aparentemente contenían líquidos corrosivos en su interior, además de una bomba manual, una máscara de gas, guantes, un delantal de caucho, botas de goma y todo tipo de implementos adecuados para la manipulación de sustancias peligrosas. Sin embargo, revisando más a fondo, se encontró una sombrerera con un revólver Webley calibre .38 en su interior y varias balas.
También se pudo dar con una cartera de cuero que contenía varios documentos y el recibo de una tintorería de Reigate por un abrigo negro de lana persa. Dentro de uno de los botes metálicos y en medio de un líquido fangoso se encontraron los restos de un bolso plástico y un sujetador de cabello. Al revisar por última vez el lugar, notaron pequeñas manchas que parecían ser de sangre en una de las paredes y el delantal de caucho. 2 días más tarde, el 28 de febrero, la policía pudo dar con el abrigo en la tintorería de Reigate, el cual aparentemente pertenecía a Olive Durand Deacon, al igual que un par de joyas localizadas en una tienda de Horsham. El dueño aseguró que un sujeto de estatura media, bien vestido y de bigote, se las había vendido pocos días antes. John Haigh sería llevado hasta la comisaría ese mismo día para ser interrogado sobre los hallazgos en el almacén de Gills Yard, a lo cual accedió gustoso. La actitud despreocupada del sospechoso tenía nerviosos a los agentes, quienes no sabían si presionarlo o buscar otras evidencias para desenmascararlo. Sin embargo, en cierto momento, Haigh haría una desconcertante confesión a uno de los detectives. Si yo le contase la verdad, no la creería. Es demasiado fantástica para ser creída. El inspector Albert Webb le advirtió que no estaba obligado a decir nada o podría ser usado en su contra, pero Haigh continuó. La señora Durand Deacon no existe. Ha desaparecido por completo y no encontrarán jamás sus restos. Webb estaba confundido y le preguntó entonces qué había hecho con ella. Haigh le respondió: la he disuelto en ácido sulfúrico. Lo único que podrán encontrar es un poco de líquido viscoso en Leopold Road. Todo lo demás ha desaparecido. ¿Cómo podrán demostrar que se ha cometido un crimen si no hay ningún cadáver? El inspector Webb quedó atónito ante el descaro de Haigh, que lo miraba con una enorme sonrisa, y salió de inmediato a comunicarle la noticia a sus superiores, quienes regresaron minutos más tarde para leer los derechos del sospechoso y tomar su declaración. Haigh aseguró que el día viernes 18 de febrero llevó a Olive Durand Deacon hasta el almacén de Leopold Road y mientras la mujer leía unos documentos para acordar el supuesto negocio de las uñas postizas, se le acercó por la espalda y le disparó en la nuca con el revólver Webley calibre 38. Luego cogió una navaja, le hizo una profunda incisión en la yugular y llenó un vaso con su sangre, la cual se bebió. Le quitó todos los objetos de valor, como el abrigo negro de lana persa y las joyas, para luego meter el cadáver dentro de un tambor metálico. Después de cometer el asesinato, salió a comer y tomar el té en un restaurante cercano, para luego volver al almacén, ponerse las botas de goma, los guantes, el delantal de caucho, la máscara antigases y comenzar a introducir el ácido sulfúrico al tambor donde se encontraba el cuerpo, utilizando una bomba de mano. Al día siguiente envió el abrigo con manchas de sangre a la tintorería y pudo empeñar las joyas de la víctima. Cuando regresó al almacén, el día lunes, el cuerpo estaba casi disuelto y solo quedaban un par de huesos y grasa humana. Volvió a presentarse el martes y vació el contenido en el patio de la propiedad, un residuo fangoso irreconocible que rápidamente se filtró entre la tierra. Mientras Haigh fumaba cigarrillos y narraba el espantoso asesinato de Olive Durand Deacon como si se tratase de una simple anécdota, los investigadores se mostraban confusos ante la displicencia que mostraba el sospechoso. No daban crédito a lo que estaban oyendo, aunque todos los detalles de su historia coincidían con los hallazgos del almacén de Leopold Road.
Al mismo tiempo, el hecho de que confesara que cortó el cuello de su víctima para beber de su sangre le daba un toque todavía más macabro a la confesión. El 1 de marzo, la policía visitó nuevamente el inmueble de Leopold Road, esta vez acompañados por el patólogo Keith Simpson, con la esperanza de encontrar algún vestigio humano que sirviera para acusar a Haig de asesinato. Cientos de curiosos se acercaron a ver qué ocurría, pues la noticia de que un crimen se había cometido en el interior del almacén ya se había difundido por la ciudad, aunque no se conocían demasiados detalles. Simpson descubrió marcas de arrastramiento de un bulto pesado sobre el suelo y pudo ubicar el lugar exacto en donde Haig aseguró haber vertido el fango ácido. Después de mirar solo un par de segundos, recogió una pequeña piedra del tamaño de una cereza, la observó con una lupa y se la entregó a uno de los detectives, diciendo: «Ahí tiene, sargento. Esta es nuestra primera pista de un cuerpo humano». Se trataba de un cálculo biliar. Simpson, a sabiendas de que la víctima tenía 69 años y era de contextura maciza, supuso que podría tenerlos, y no se equivocó. Los cálculos biliares suelen estar recubiertos de una grasa capaz de resistir la acción del ácido por un tiempo más prolongado que la carne o el hueso. Simpson lo sabía bien, y era exactamente lo que esperaba encontrar en el terreno. El descubrimiento dejó sorprendidos a los agentes. También se hallaron entre el fango amarillento que estaba en el piso partes de una pelvis, huesos de un pie y 2 discos de la parte inferior de una columna que aún eran reconocibles. La policía removió casi 200 kilos de tierra justo en el lugar donde se vertió el contenido del tambor para ser examinados en un laboratorio, y se encontraron otros 2 cálculos biliares, grasa humana, 15 pequeños fragmentos de hueso, además de una dentadura postiza, la cual tampoco fue disuelta por la sustancia y estaba oculta en el lodo. Por último, las gotas de sangre encontradas en la pared del inmueble y el delantal de caucho pertenecían al mismo grupo de Olive Durant Deacon. El plan de Haig había sido concebido de forma maliciosa, pero ejecutado de manera deficiente. Mientras tanto, el mismo día que el Scotland Yard realizaba las pesquisas en el almacén de Leopold Road, el sospechoso confesaba despreocupadamente otros 5 asesinatos en la comisaría. John George Haig nació el 24 de julio de 1909 en la ciudad de Stamford, Reino Unido. Se crió en el seno de una familia de clase media, sin embargo sus padres formaban parte de una secta fundamentalista conocida como la Hermandad de Plymouth, los cuales adoptaban concepciones religiosas extremas. En casa estaban prohibidos los periódicos, la radio e incluso los juguetes. El chico debía vestir formal en todo momento y solo podía jugar o practicar deportes en la escuela. Haig era inteligente y agradable, y aunque tenía calificaciones aceptables, prácticamente ignoraba a sus maestros y no estudiaba. Muchos lo recordaban por su gran talento musical, lo cual le labró cierta popularidad durante la adolescencia. Tocaba piezas clásicas en el piano y también cantaba en el coro de la Catedral de Wakefield. Sin embargo, y a pesar de sus capacidades, demostraba una arrogancia y narcisismo que lo alejaban de su entorno. Simplemente no le interesaba mantener amistades con las demás personas si no obtenía algo a cambio, a pesar de que al mismo tiempo aparentaba ser alguien sociable, siempre con una sonrisa en el rostro. A la edad de 17 años abandonó sus estudios y comenzó a trabajar, pero era irresponsable y no duraba demasiado en sus empleos.
La escasez de dinero planteaba un gran problema para Haig, pues tenía una gran afición por los coches, la ropa elegante y los clubs nocturnos. Es entonces que se planteó la idea de satisfacer sus necesidades por medio de robos y estafas, valiéndose de su carisma y gran inteligencia. Haig se hacía pasar por abogado y solía ofrecer alquileres y terrenos de bajo costo a través de diversos periódicos del país, a cambio de un adelanto del 25%. Muchas personas cayeron en la trampa y le enviaron los cheques para luego descubrir que las direcciones eran falsas. También realizó este tipo de fraudes con supuestos vehículos a precios rebajados. En 1934, Haig contrajo matrimonio con una joven modelo y camarera llamada Beatrice Hammer, pero tras ser encarcelado 4 meses más tarde por estafa, se separaron y la mujer posteriormente daría en adopción al hijo que estaba esperando de él. En 1937 nuevamente sería enviado a la cárcel y en 1941 cumpliría una condena de 2 años en la prisión de Lincoln. Es en este lugar que Haig comenzó a realizar llamativos experimentos. Algunos de sus compañeros de celda aseguraron que les pagaba por conseguir ratas vivas o muertas. Sumergía a los animales en líquidos corrosivos y comprobaba cuánto tardaban en desintegrarse. Por lo visto, Haig había leído sobre Georges-Alexandre Sarret, un criminal francés que en 1933 fue acusado de haber asesinado a 4 personas, 2 de las cuales disolvió en ácido sulfúrico. Aquello claramente sirvió de inspiración para Haig, quien tras salir de la cárcel en 1943 decidió pasar de ser un simple estafador a un despiadado asesino. John George Haig confesó el asesinato de Olive Durand Deacon porque estaba seguro de que había llevado a cabo el crimen perfecto. Creía firmemente que si no se podía hallar un cadáver, no podrían acusarlo de nada, pero subestimó los avances de la medicina forense y la perspicacia del Dr. Keith Simpson. Aún así, continuó relatando los otros 5 asesinatos que aseguró haber cometido, sin mostrar arrepentimiento alguno. El 9 de noviembre de 1944, asesinó de un tiro en la cabeza a William McSwan, un sujeto que en 1936 lo había contratado para dirigir una fábrica de juguetes y con el cual trabó cierta amistad. Haig no tuvo piedad y simplemente lo hizo desaparecer disolviendo su cuerpo en ácido sulfúrico en el interior de una propiedad que rentaba en el 79 de Gloucester Road. El 2 de julio de 1945 citó a los padres de William, Donald y Amy McSwan y los asesinó a golpes con un objeto contundente para luego disolver sus cadáveres y falsificar sus documentos, quedándose con varias de sus propiedades. El 12 de agosto de 1948, el matrimonio compuesto por Archibald y Rosalie Henderson también sería asesinado por Haig cuando éste los citó al almacén de Leopold Road, supuestamente para venderles un terreno. Haig aseguró que bebió la sangre de todas sus víctimas antes de introducirlas en tambores con ácido sulfúrico. La noticia suscitó gran interés en la prensa y el pueblo británico debido a la cruel naturaleza de los crímenes y las desconcertantes declaraciones de Haig. Rápidamente fue apodado como el asesino del baño de ácido, pero también como el vampiro de Londres, debido a su afición por la sangre humana. Para los fiscales más experimentados, este último detalle podía resultar un inconveniente a la hora de juzgarlo. Haig afirmó desde un comienzo que cometió vampirismo. Sin embargo, considerando su habilidad a la hora de engañar a las personas, podía tratarse de una simple estrategia para alegar demencia y evitar así la pena de muerte.
De hecho, mientras se encontraba encarcelado, fue descubierto por los guardias bebiendo de su propia orina en un par de ocasiones, lo que fue considerado por algunos como un intento por parecer un enfermo mental, cuando en realidad se trataba de alguien completamente cuerdo. Haig era optimista y estaba seguro que finalmente sería enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor, en donde con suerte pasaría de 5 a 10 años encerrado. Mientras tanto, se deleitaba con la fama que había alcanzado. Cientos de personas se abalanzaban para observarlo cada vez que hacía una aparición pública, escoltado por los agentes del Scotland Yard. Lucía siempre impecablemente vestido, bien peinado, con los ojos brillantes, el bigote recortado y una gran sonrisa. El 4 de marzo, Haig, que había sido ingresado en la prisión de Chelsea a la espera del juicio, mandó a llamar al inspector Albert Webb, a quien le había confesado el asesinato de Olive Durand-Deacon. Se reunieron al día siguiente y le dijo que la cantidad total de víctimas no eran 6, sino 9. Otras 3 personas fueron disueltas en ácido sulfúrico, pero no conocía sus nombres y no le reportaron ningún beneficio económico. Se trataba de una mujer y un hombre a los que conoció en West London y una chica procedente de Eastbourne. Aunque Haig se mostraba ansioso por hablar sobre sus crímenes, las autoridades no querían darle más publicidad y deseaban juzgarlo de una buena vez. El juicio comenzó el 18 de julio de 1949, en el cual se acusaba a Haig del asesinato de Olive Durand-Deacon. Uno de los puntos principales del proceso fue demostrar que los restos hallados por la policía en el inmueble de Leopold Road efectivamente pertenecían a la víctima, sobre lo cual no hubo duda alguna. Al mismo tiempo, Haig se declaró inocente por enajenación mental y el psiquiatra Henry Yellowlis, que formaba parte de la defensa, explicó que su defendido padecía de paranoia y era incapaz de comprender la gravedad de sus delitos. Se expuso que Haig bebía su propia orina desde los 16 años y que comenzó a beber la sangre de sus víctimas porque supuestamente tuvo una visión religiosa en donde se le ordenaba hacerlo. Decía tener sueños recurrentes en los cuales árboles retorcidos que chorreaban sangre y se convertían en cruces lo instaban a cometer vampirismo, pero aquello no impresionó ni al juez ni al jurado. Para la gran mayoría, Haig simplemente estaba mintiendo y su actitud despreocupada durante todo el juicio no hizo más que despertar la antipatía de los presentes, pues mientras se discutía sobre sus crímenes y su salud mental, se limitó a llenar crucigramas o cerrar los ojos durante largos minutos en el banquillo de los acusados. Finalmente, John Haig sería encontrado culpable por el asesinato de Olive Durand-Deacon y condenado a la pena de muerte el 19 de julio de ese mismo año. Posteriormente fue trasladado hasta la prisión de Wandsworth a la espera de su ejecución. Haig se transformó en toda una celebridad dentro de la cárcel. Regalaba cigarrillos a los guardias y los otros reos, hablaba alegremente acerca de sus crímenes y jamás se le vio angustiado. Incluso celebró su cumpleaños número 40 tras las rejas, pocas semanas antes de ser ejecutado. Poco después, se dio su chaqueta, su camisa, su corbata y sus medias favoritas al Museo de Cera de Madame Tussauds, los cuales servirían para vestir una figura inspirada en su imagen, la cual estaría situada en la Cámara de los Horrores y lo recordaría como uno de los más macabros asesinos de la historia británica. El 10 de agosto de 1949, cerca de las 9 de la mañana, Haig fue sacado de su celda por un par de carceleros y llevado al cadalso, en un trayecto que tardó apenas 20 segundos.
Según los testigos, mostró una gran sonrisa mientras el verdugo le puso la soga al cuello. Instantes más tarde, se certificaba su defunción por ahorcamiento y poco después sus restos fueron enterrados dentro de la prisión, mientras cientos de personas estaban a las afueras del recinto esperando noticias sobre la ejecución. Haig había muerto, pero su oscura historia continuaría escribiéndose durante décadas. Cuando John Haig decidió asesinar a Olive Durand Deacon, intentó cometer el crimen perfecto, pero falló por mucho. Finalmente su vanidad le hizo confesar sus actos y pensó que sería considerado un enfermo mental y derivado al centro psiquiátrico de Broadmoor. Muchos creen que los sueños retorcidos que decía tener y los actos enfermizos, como beber su propia orina o la sangre de sus víctimas, no eran más que invenciones para intentar zafarse de la pena de muerte. Al igual que en muchos otros casos de asesinato en serie, Haig demostró ser un sujeto bastante astuto y cuesta creer que desde el punto de vista legal fuese irresponsable de sus actos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.